Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un programa más del CEI en Contexto. Es un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy distinto, que a mucha gente quizás piense, bueno, ¿y para qué se discute eso? Pero como vamos a ver, tiene más asuntos de los que uno podría quizás imaginar a primera vista, y es el tema de don Porfirio Díaz. Ahora que se cumplieron los 100 años de su muerte, el 2 de julio del 2015, el Ayuntamiento de Oaxaca se reunió y solicitó oficialmente el regreso de los restos de Porfirio Díaz, que fue exiliado en 1911 y que están en París, en el cementerio de Montparnasse. Bueno, pues este es un tema, digamos, de otro tipo de los que hemos hecho aquí, y aprovecho la presencia de tres científicos sociales que desde diferentes perspectivas podemos hablar del tema. Está el doctor Isidro Morales, miembro del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Isidro. Gracias, Enrique, por la invitación. Muchas gracias. Juan Pablo Prado, gracias, también Enrique. de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Y el doctor Gustavo Vega, del Colegio de México. Encantado, muchas gracias. Bueno, pues como comentaba yo en la introducción, es un tema que parecería como que... ¿Importa el tema? Para empezar, ¿importa? Yo creo que sí importa. A ver, Sí ¿por qué importa y por qué no podría importar? Bueno, sí, no, yo creo que sí importa porque Porfirio Díaz pues, fue finalmente presidente de México, sí, por muchos años, sí fue una dictadura, como se sabe, pero gobernó México. Ahora, gobernó México dentro de una facción de la cual todavía se reconoce y se reclama el grupo dominante, que es la facción liberal. O sea, recordemos que Porfirio Díaz combatió a los franceses. De hecho, su carrera política en buena parte se finca en el sitio de Puebla, y después pues, prácticamente contendió contra Juárez, pero también fue dupla de Juárez, y llegó a la presidencia bajo el lema de la no reelección. En un momento, no reelección, ¿por qué? Porque quien se reelegía era Juárez. Y como todos sabemos muy bien, y eso lo han dicho los historiadores también liberales, Juárez gobernó siempre por la excepción a la Constitución del 57, que como todos sabemos, la Constitución del 57 es la constitución más liberal que hemos tenido, en donde el presidente se podía ser destituido porque era responsable ante el Congreso, y tuvimos justamente un Congreso muy fuerte, inspirado un poco en la Tercera República Francesa, que vino después, y esto hacía muy débil justamente al presidente mexicano, y Juárez fue el primer presidente, tal como lo plantea Cosío Villegas, que gobierna por encima de la Constitución. Y Juárez, claro, tuvo dos revoluciones, la civil interna después de la intervención francesa, siempre gobernó por decreto hasta cuando regresó del exilio. A ver, ¿por qué es importante el tema? Ya nos dijo aquí, pues fue presidente muchos años, efectivamente, sin duda, y tiene sus características, pero a ver, Juan Pablo. Bueno, el presidente Díaz fue quien tuvo un proyecto de nación que lo pudo institucionalizar, mantener a mediano plazo. Es decir, Juárez, por condiciones internas y externas, no logró establecer un proyecto de nación claro que se pudiera institucionalizar, y Díaz sí. Juárez dejó el poder porque se murió, ¿no? Y gracias a eso no es identificado como un dictador, ciertamente. Pero si hubiera vivido, muy probablemente se hubiera quedado. Que sí, pero bueno, llega después de ciertos años el presidente Díaz, y tiene un proyecto claro de nación, y creo que eso es importante, porque asistimos al hecho de que en ese contexto México comienza un proceso de institucionalización importante a nivel interno con repercusiones externas, y claramente asistimos a un proceso pues incipiente, pero proceso de industrialización con referentes muy claros respecto a Europa básicamente y Francia por supuesto, y eso da la pauta a contar de menos a más con un país cada vez más moderno en el sentido coyuntural de la palabra, alineado a cánones modernizadores políticos, económicos, que llevaron a después, por supuesto, a la revolución, pero gracias a eso México pudo dar el gran salto a su proceso más formal de modernización e industrialización. Entonces, ciertamente que el tema es importante por las implicaciones que tuvo y quizás tiene el gobierno de Díaz hoy en día. Para ti, Gustavo, ¿por qué sería importante? Para mí yo creo que
acepto lo que dijo Juan Pablo y también, es decir, fue un personaje, fue un creador de instituciones, fue yo creo que el fundador del Estado moderno mexicano por primera vez en todo el periodo de tanta inestabilidad. Es decir, ok, fue un modelo autoritario, una dictadura, pero sin embargo creó un Estado que por primera vez tuvo finanzas públicas disciplinadas, una época de enorme crecimiento económico, como todos sabemos, una integración a la economía internacional muy importante que permitió el crecimiento muy sólido. Pero yo creo que ya aceptando esto, yo creo que es muy importante porque tenemos que reconciliarnos como nación. Yo creo que hay que reconocerle eso. Si bien es cierto que al final de su dictadura, en fin, cometió errores, ocurrió todo, y que llevaron a la justificación de la revolución, etcétera, yo creo que a final de cuentas se debe de admitir que jugó un papel esencial en ese siglo XIX y que hay que reconocerle ese papel, ok, y que tenemos que aceptar que es parte de nuestra historia y que no podemos seguir manteniendo que es alguien que merece seguir exilado, sus restos, cuando en el fondo yo creo que podía fácilmente regresar y reconocérsele lo que fue y con sus errores y sus éxitos. Quizás la primera pregunta debió haber sido la otra, ¿no? ¿Por qué siguen fuera los restos de Porfirio Díaz? Bueno, ahí está. Es un tema interesante. Y entonces, a ver, ¿por qué no entramos ahí? ¿Por qué sigue fuera? Yo creo porque todavía estamos en una narrativa histórica oficialista, en el sentido de que Porfirio Díaz es el... Postrevolucionaria, oficialista postrevolucionaria. Postrevolucionaria, exactamente. Todavía, a pesar de que ya el PRI ya no maneja la ideología revolucionaria, digamos, nacionalista, porque Porfirio Díaz justamente fue el enemigo que se derrocó con la revolución y el grupo que ganó, el grupo del norte, ¿verdad? Finalmente los constitucionalistas finalmente se rebelaron frente incluso al el golpe de estado de Victoriano Huerta, la alianza con Félix Díaz, el hermano de Porfirio Díaz. Entonces, todo esto, digamos, legitima al grupo que triunfa, que es el grupo del norte, y que después se consolida en el poder con la fundación del PRI. Entonces, crean una narrativa que se desmarca del porfiriato y ve el porfiriato como su enemigo porque ellos se quieren legitimar como los demócratas, como los que tienen una agenda social, que en efecto no tenía el porfiriato, que tienen una agenda de no reelección, que el porfiriato traicionó. Entonces concilian un poco la revolución maderista, que también para mí la traiciona, porque aunque no hubo reelección del presidente, lo sabemos muy bien, no había democracia, porque el presidente en turno elegía a su sucesor. Entonces fíjate, Porfirio Díaz es una construcción histórica, como el enemigo de los revolucionarios. Y creo que ahora que estamos viviendo una época post-revolucionaria, porque ya ni el PRI mantiene ya esa narrativa, creo que es tiempo de reconsiderar la figura de Porfirio Díaz, más dentro de una dimensión, como mencionaba Gustavo, de la construcción del Estado moderno. Ahora, ¿qué significa la construcción del Estado moderno? Creo que para mí, lo dijo muy bien Emilio Rabasa, en la constitución de la dictadura. Era muy difícil construir un Estado democrático, sin que yo quiera hacer una apología de la dictadura, yo soy antidictadura, pero era muy difícil en aquella época construir un Estado totalmente liberal con las garantías que yo planteaba, con un Congreso fuerte, en las condiciones que vivía el país. Y el primero que empezó a gobernar por encima de la Constitución fue Benito Juárez, y los que siguieron, con la diferencia que Porfirio Díaz sí creó justamente un periodo en donde el Estado mexicano se hace fuerte con respecto a la Iglesia, porque era la institución colonial que justamente estaba peleando la construcción de un Estado moderno, y fuerte con respecto a el mundo internacional. O sea, Porfirio Díaz renegocia deudas que tenía con Estados Unidos por la guerra, tanto del 36 Texas como la de 47, 48 ya con todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, consolida el Estado e inicia un proceso de industrialización, de infraestructura que todos conocemos. Pero, a ver, Juan Pablo, ¿tú por qué crees que no? Bueno, ¿coincidías con Isidro de por qué no están aquí los restos de...? Bueno, porque no ha sido efectivamente un tema prioritario para los distintos gobiernos nacionales desde siempre, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque hay otras prioridades, y quizás otra porque ciertamente
quien escribe la historia, lo sabemos muy bien, son los que ganan los combates, las batallas, las revoluciones. Y en ese sentido, claro que Díaz es la antítesis de la revolución, o la gran justificación de la revolución, que establece un México plenamente institucional hasta nuestros días prácticamente. No digo que sea un caso en términos de eficacia de las instituciones, pero al menos formalmente claro que lo es. Entonces, converge un tema de política interna, en términos ideológicos y políticos, el papel de Díaz, con un ámbito de la política exterior, en términos de que a través de acciones, vía Cancillería, se tendría que establecer las negociaciones pertinentes para atraerlo. Es decir, convergen dos temas importantes: política interna, con un alto nivel ideológico, histórico por supuesto, con un ámbito de responsabilidad de la política exterior que en los últimos años, lo sabemos muy bien, la política exterior no ha sido del todo prioritaria y por tanto complejiza precisamente la posibilidad de que el Estado mexicano y a través de sus gobiernos establezca como una prioridad de política interna y externa traer los restos del presidente Díaz. Voy a regresar contigo, Gustavo, pero nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estamos con ustedes en Seguí en Contexto. Volvemos. ¿Hay 4 bloques? Entonces,